Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Hoy Marta Riva Palacio Bon comparte con nosotros ese Japón que ha ido construyendo, que nos permitirá tal vez construir nuestro propio Japón. A partir de la lectura de su libro Kitsunebi, Fuego de Zorro, Marta también hablará con nosotros de haibun, haiku, zorros y cholitos de la suerte. Bienvenida, Marta. En plenilunio, las sombras del estanque tornan en peces. Mi Japón no existe. ¿Cómo podría serlo si yo nací del otro lado del Pacífico? Mi Japón es un archipiélago imaginario que surge de las estampas del mundo flotante de Hokusai y de narraciones orales que se han transmitido de boca en boca por más de 1000 años. Ukiyo-e. En mi Japón, los textos de Ueda Kinari, Lafcadio Hearn y Sekien Toriyama se funden con los diarios de viaje de Basho, el himno de la iluminación de Yoka Daishi y el sutra de las montañas y el agua de Dogen, Murasaki Shikibu, Seisho Nagon y el desfile de los 1000 demonios, haibun que se escribe a partir del silencio, paréntesis infinito que germina entre prosa y poesía. Tal vez mi versión del reino del crisantemo es solo un espejismo bastante imperfecto, pero algo de verdad habrá en él. Mi Japón, al fin de cuentas, es el Japón donde habita el yokai del sonido de los frijoles azuki y en el que los fuegos fatuos brotan siempre de la cola de un zorro. Hola, soy Marta Riva Palacio Bon, autora de Kitsunebi, Fuego de Zorro. Les mando un saludo enorme desde la Ciudad de México, directo a Barranquilla, pasando por todo un desfile de zorros. Hoy entre libros platicaremos de zorros, fuegos fatuos, yokais, cholitos de la suerte y otras criaturas fantásticas, pero también contaremos cuentos, platicaremos de poesía, del haiku, del haibun y de por qué cantamos para recordar. Y pues hoy me acompañan desde México, Chile y Argentina las voces de 3 amigas muy queridas. Pero antes de presentarlas, vamos con un cuento. Si a ustedes les han regañado alguna vez como a mí por dibujar en las paredes, se van a identificar con el protagonista. El niño que dibujaba gatos. Gatos en el tazón, gatos en el tatami y en las vigas de madera de la casa, gatos que ondean en un listón amarrado al tronco del durazno y en la cerca del huerto, gatos blancos, negros, rayados, tuertos, con 3 patas y hasta 5, gatos por todas partes, hasta en sus pesadillas, gatos para volverse loco, alucinar y pasar una noche de fiebre saturada con maullidos, gatos de cabo a rabo desde el comienzo de los tiempos, gatos una y otra vez hasta hartarse, gatos y más gatos, gatos hasta gritar basta y uno más. El hijo menor del granjero dibujaba felinos como si en eso se le fuera la vida. No paraba ni siquiera cuando sus padres lo regañaban por no poner atención a las labores del campo o de la casa. Este niño, pequeño para su edad y que no se parecía en nada a sus hermanos, no pensaba nada más que en dibujar gatos. Hasta que un día su padre, harto de tanto garabato, decidió enviarlo a estudiar al templo con el sacerdote. Tal vez ahí por fin aprendería a hacer algo de provecho. La montaña del este camina sobre el agua, dijo el sacerdote a su nuevo discípulo. El niño, distraído, dibujó un gato durmiendo. El maestro sacudió la cabeza. Debemos contemplar las 10 direcciones del agua. Para los peces el río es un palacio y para los espíritus hambrientos una cascada de sangre y fuego, insistió el viejo. El niño, conteniendo un bostezo, garabateó un gato con el esqueleto de un pez en la boca. El maestro le pegó al alumno con su vara de bambú y lo mandó a barrer la entrada del templo. Dudar del andar de las montañas significa que uno no conoce aún su propio andar, dijo en otra ocasión el sacerdote a su discípulo, quien respondió con el dibujo de un gato lamiendo una de sus patas delanteras. Cayó de nuevo la vara de bambú sobre la espalda del alumno. Llegó el otoño. Las montañas escalan las nubes y caminan a zancadas por el cielo, explicó el maestro al niño, que sin pensarlo mucho dibujó un gato panza arriba.
Gatos y más gatos, gatos en las tejas y en el pozo, gatos al margen de los textos sagrados y en la cocina del templo, gatos que caen como hojas al rojo vivo durante la lluvia y perturban los rezos de la madrugada. Declarándolo un caso perdido, el sacerdote decidió enviar al niño de vuelta con su padre. Evita los lugares grandes durante la noche, busca lo pequeño, le aconsejó antes de despedirlo. Avergonzado, el discípulo caído en desgracia decidió fugarse. Vagó sin rumbo por el bosque hasta llegar a un templo al pie de una montaña. El niño decidió entrar y suplicarle a los monjes que le permitieran ser su sirviente. Lo recibió un silencio sepulcral. Había rasguños en los muros y bajo una capa espesa de telarañas y polvo los muebles estaban volcados. Por algún motivo, los antiguos habitantes del templo se habían visto obligados a abandonar el sitio a toda prisa. Para distraer el hambre y la tristeza, el niño dibujó gatos en todas las paredes. Gatos durmiendo, gatos que sueñan con otros gatos, gatos que andan sobre un lago mientras contemplan la naturaleza de su propio nombre, gatos y más gatos hasta el anochecer. Recordando el consejo de su maestro, el niño se refugió en una de las alacenas. Ahí se acurrucó como pudo y se quedó dormido. Poco después de la medianoche, un chillido largo, escalofriante, recorrió los pasillos del templo. Hecho un ovillo dentro de la alacena, el hijo menor del granjero guardó silencio. Meciéndose, pensó en lo único que podía pensarse en ese momento. Gatos para poder dormir, gatos para orar y sobrevivir la noche. Se escuchó un segundo chillido ahora más cerca, seguido del eco metálico de garras contra el piso. Un golpe sordo mezclado con siseos y alaridos. Más allá de la alacena parecía haber estallado una trifulca. Poco a poco se fueron ahogando los chillidos y volvió la calma. Aún así, el niño aguardó hasta bien entrada la mañana para salir de la alacena. En el suelo yacía el cadáver de una rata gigante y en los muros los gatos. Gatos con las garras afiladas y los colmillos ensangrentados. Gatos lamiendo sus heridas y con los ojos entrecerrados. Gatos que descansan al sol como se descansa después de una batalla a muerte. Los habitantes del pueblo escucharon con los cabellos erizados cómo el demonio del templo devoraba una nueva víctima. No era la primera vez que oían alaridos a la mitad de la noche, pero nunca habían sonado tan terribles como ahora. A pesar del horror que les inspiraba, decidieron volver sigilosamente al templo para averiguar qué estaba sucediendo. Hasta ahora, el demonio se había mantenido lejos de la aldea, pero esto podía cambiar en cualquier momento. Al llegar al templo, el miedo de los aldeanos se tornó en asombro. Siguiendo el ejército ensangretado de felinos que marchaba por los muros, llegaron hasta los restos del demonio vencido. Más allá, iluminado por la luz de la mañana, un niño dibujaba sobre las baldosas del piso. 9000 dioses comparten el silencio de la despensa. Y pues para entrar de lleno al tema de los seres fantásticos, los hechizos y la fascinación que nos provoca todo este mundo imaginario, nos acompaña desde México Norma Muñoz Ledo para platicarnos un poco qué tienen de común los seres fantásticos japoneses con los mexicanos. Norma Muñoz Ledo comenzó a escribir a los 6 años y nunca ha dejado de hacerlo. Sus libros surgen de sus intereses, que son muchos. Le agrada caminar por el bosque, comer helado y sembrar hortalizas. Es autora de una veintena de títulos para niños y jóvenes. Los seres fantásticos mexicanos son uno de sus temas favoritos y sobre ellos ha escrito Matemágicas, Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos, Supernaturalia, El Señor Escolopendra y Otra Naturaleza. Un dato curioso es que muchos lectores le han preguntado si alguna vez ha visto alguno de estos seres y no, nunca ha visto a ninguno en persona, pero sí hay uno que la visita frecuentemente en sueños. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Mando un abrazo y un beso muy grande a Barranquilla, Colombia, que es un lugar donde estuve alguna vez, hace algunos años. Es un país al que he visitado varias veces y al cual le tengo mucho, mucho cariño. Y bueno, pues agradezco mucho a Marta Riva Palacio que me haya invitado a platicar de los seres fantásticos de México y hacer un poquito una comparación con los seres fantásticos de Japón.
Ella me invitaba a hablar de los kitsunes, de los zorros, y de los kitsunebi, que son estos juegos de zorro, y de los yokai. Y estuve haciendo una investigación en estos días para ver, bueno, a mí me gusta mucho el tema de los seres fantásticos de todo el mundo. Me he especializado mucho en los seres de México, pero me gustan los seres de todo el mundo. Y desde que era muy pequeña tenía este interés por conocer las historias mitológicas de las diferentes culturas, de los diferentes países, porque a mí me parece que hay una enorme riqueza de historias y de símbolos en todas estas narraciones que hablan de los seres que llamamos fantásticos, maravillosos, fabulosos. Tienen todas estas palabras, ¿no? Las criaturas, los lugares y los sucesos que entran dentro de lo que conocemos por sobrenatural, que es la naturaleza, pero no exactamente como la conocemos, sino más allá de lo que conocemos. Y yo creo que todo en la naturaleza, todo lo que conocemos, los árboles, los animales, los ríos, los océanos, todo tiene un complemento. Algunos dicen que es un contrario, yo creo que es un complemento en un mundo al que me gusta llamarle el mundo sutil, y que es quizás otra dimensión, otra frecuencia, o quizás es un mundo que convive con nosotros, pero que normalmente no lo vemos, y en el cual estos seres se mueven, estos seres viven. No son estos seres y estos sucesos y estos lugares no suelen ser percibidos por todas las personas, solo por algunas. Pero estas que los perciben, que los ven o que viven algún evento extraordinario, sobrenatural, cuentan sus historias y así se van pasando de boca en boca y llegan a formar parte del imaginario de cada pueblo. Es muy bonito ver que estas historias se transmiten, se cuentan en la tradición oral de todos los países. Entonces, bueno, pues ya leyendo sobre los yokais, aprendí que la palabra yokai viene de dos caracteres japoneses. Uno que significa atracción, hechizo o algo calamitoso, y kai, que significa misterio o maravilla. Esta combinación de términos, de palabras, me parece muy interesante, sobre todo la parte de la atracción, el hechizo y lo calamitoso, porque existe una palabra francesa que se usa para describir el poder de encantamiento que tiene un ser y que se llama glamour. El glamour es justamente esta sensación de estar absolutamente impresionado por algo, fascinado por algo, y esa fascinación hace que ese ser o ese lugar haga un hechizo sobre ti, un encantamiento, porque casi todos los recuentos en todo el mundo de cuando la gente se topa con estos seres, cuando estos seres o estas circunstancias maravillosas de pronto irrumpen en su vida, una de las reacciones más comunes es que la gente se queda paralizada. A veces es una parálisis con mucho miedo, pero a veces es una parálisis porque la gente está absolutamente fascinada por lo que está viendo y no se puede ir de ahí, no se puede quitar de ahí, a pesar de que esos encuentros suelen ser peligrosos para los humanos. ¿Y ustedes han sentido eso? Los seres fantásticos no solo nos visitan en libros, películas o en las historias que nos cuentan las abuelas o los abuelos, también se presentan en sueños. Así que un ejercicio interesante sería hacer una lista con todas las criaturas que vemos en sueños y crear así nuestros propios bestiarios fantásticos. En el siguiente bloque, Norma nos va a seguir platicando de la relación entre los seres fantásticos de México y Japón. En Entre Libros, te invitamos a elaborar tu lista con las criaturas que has visto en sueños. Esto funcionará para armar tu bestiario fantástico. Puedes compartirlo al chat de WhatsApp 304-605-6253. 304-605-6253. Entre Libros. En el verano, procesión de antorchas, juego de zorros.
Y pues después de este breve baño de bosque, seguimos platicando con Norma desde México sobre yokais, kitsunes y cholitos de la suerte. Ahora, yokai es una palabra que puede significar muchas cosas. Es una palabra difícil de traducir al español porque se refiere a demonios, a monstruos, a espíritus, a seres que nosotros identificaríamos como duendes. Y de manera muy amplia creo que podríamos decir que son todos los fenómenos y criaturas sobrenaturales del folclore japonés, de lo que se cuenta en las historias del imaginario japonés. Y bueno, pues aquí me encontré a un ser que se llama Osaki y me encantaron. Y los Osakis pueden tener forma de zorro, no necesariamente son zorritos, pero pueden tener forma de zorritos. Y la descripción que yo leí es que son unos mamíferos muy pequeñitos, pero muy pequeñitos, y su cola es esponjada y en la punta tiene una bifurcación, está partida. Pueden parecer ratones, comadrejas o zorros muy pequeños. Hay quien dice que son una mezcla de zorro y lechuza del tamaño de un ratón. Su pelaje es moteado y puede ser café, gris, rojo, blanco o naranja. Su nariz es blanca y sus orejas se parecen a las humanas. Viven en las montañas, pero a veces pueden vivir en pueblos pequeños y aún adentro de las casas. Casi siempre son invisibles, pero pueden aparecerse cuando suena la tapa de la olla en la que se preparó el arroz, porque les gusta mucho. Pero se desaparecen de inmediato. No les gusta que los veas. Si se les trata bien y se les alimenta, pueden traer buena suerte y fortuna a la familia y causar la ruina de sus enemigos. Pero la familia debe mantenerlos en secreto, tanto que a veces la familia, por mantener en secreto a los Osakis que tienen, se alejan mucho, se apartan mucho de la sociedad, se mantienen alejados, para que la gente no descubra el secreto de su fortuna. Cuando una familia logra, digamos, domesticar a los Osakis, esa familia se llama Osaki Mochi. Y les voy a contar que en México hay un ser que es muy, muy, muy querido por los niños, que se llama, bueno, creo que por todo el mundo, porque es un ser de mucha fortuna, que se llama el Cholito de la Suerte. El Cholito de la Suerte, les voy a contar una historia de unas niñas que se la encontraron. Bueno, cuando me contaron la historia ya eran unas mujeres, pues ya eran grandes, o bueno, eran jóvenes, pero se lo encontraron cuando eran niñas. Y les voy a contar cómo fue. Maribel Cornejo, de Alfajayucan, Hidalgo, habla del día que se topó con un cholito. Ella tiene ahora 20 años y el encuentro ocurrió hace 12. Era tiempo de aguas y su mamá las había mandado a ella y a su hermana Rafaela, 2 años mayor, al bosque a recoger hongos. Cuando llegaron al sitio donde crecen los hongos, el día se nubló y comenzó a caer una lluvia muy fina. Esa mañana había pocas setas. Sin embargo, a pesar de que el frío les calaba hasta los huesos, no querían regresar a su casa sin el encargo, así que se adentraron más en el bosque. Luego decidieron separarse para ver si tenían mejor suerte. De pronto, Maribel oyó el llanto de un niño pequeño. Intrigada, caminó hacia el lugar donde se escuchaba el llanto y se encontró con un animal rarísimo. Era completamente redondo y rechoncho. Medía aproximadamente 50 centímetros de diámetro y su cuerpo estaba cubierto de una pelucita musgosa del color del bosque. Al verla, el animalito, que no tenía pies, comenzó a botar a su alrededor como si fuera una pelota, salpicándola de lodo. Maribel quiso correr, pero el redondo bicho no la dejaba pasar, así que llena de miedo le gritó a su hermana. Cuando oyó que alguien venía, el cholito rodó torpemente hacia las plantas y de inmediato se mimetizó con el bosque, pues cuando Rafaela llegó y oyó la historia de su hermana, entre las dos se pusieron a buscar, pero no encontraron nada. Maribel estaba muy pálida y temblaba del susto, así que Rafaela decidió regresar a su casa, donde contaron lo que pasó. Su abuela les dijo que ese animal no era otro que el cholito de la suerte, que sale en tiempo de aguas a buscar comida en el bosque. Como no tiene pies, se mueve con mucha torpeza y se le dificulta encontrar un refugio cuando llueve, así que acaba todo mojado. Luego se pone a llorar de hambre y de frío. Nadie sabe por qué, pero los hombres, las mujeres adultas y los niños no pueden oír su llanto, solo es audible para las niñas.
Así, cuando una niña encuentra un cholito, lo que debe hacer es recogerlo con su ropa, con un suéter, con su blusa o con un trapito, sin tocarlo, llevárselo a su casa y encerrarlo en su cuarto. Hay que darle comida, agua y hay que limpiarlo. El cholito, a cambio, le dará dinero todas las mañanas durante el resto de su vida. Pero quien encuentra un cholito no debe contarlo, ni mucho menos debe enseñarlo, porque así como llega, se vuelve a ir. Bueno, ahora vamos a platicar un poco de los kitsunebis, que seguramente ya saben por el libro de Marta, que son unos fuegos de zorro, que son unas bolas de fuego, ¿no? Que normalmente miden unos centímetros y que flotan cerca del suelo, y que son muy brillantes como linternas y que pueden ser de colores. Y bueno, me enteré que aparecen de noche y que a veces se ven como cadenas de luces que miden cientos de metros. Y estas linternitas, estas luces, son producidas por los zorros mágicos y que las soplan con sus bocas y las usan para iluminar su camino en las noches, o también para ponerle luz a fiestas de otros yokais, como bodas o desfiles. Me preguntaba Marta si había algún ser en México que se pareciera a los kitsunes o si hubiera algún fenómeno similar a los kitsunebis. Bueno, sí hay un ser en México que es un zorrito, también un zorrito mágico. La verdad es que creo que los zorritos mágicos son mucho más comunes y hay muchos más en Japón, porque aquí solamente me encontré a un zorrito mágico y está en la zona maya y se llama Bokol Otosh. Y bueno, este ser, Bokol Otosh, le da por hacer ruidos extraños debajo de la tierra, con los que causa muchos sustos a los campesinos que de repente oyen que la tierra hace ruidos muy raros. A medianoche se transforma en un zorro que entra en los gallineros y corretea a las gallinas. También se mete en las trojes, se roba las mazorcas y luego se introduce en las casas, donde camina por los techos de paja, se baja por las paredes de adobe o de bajareque, resbalándose con las uñas, empujando puertas y ventanas, y no se va hasta que deja alborotados a todos los moradores de la casa, desde las aves de corral hasta los niños, pasando por los ratones de la troje. Así que es un bicho sumamente travieso. Ahora, las bolitas luminosas son un fenómeno que se encuentra en muchos países. Por ejemplo, en la zona de Escocia y de Irlanda se llaman willow wisps y son estas lucecitas fosforescentes que aparecen en los bosques. Y también en otras partes de Europa existen lo que se llaman los fuegos fatuos, que son exactamente lo mismo. Y muchas veces estas luces son producidas o están cerca de donde están grupos de duendes o de hadas que están jugando en las noches. Y la gente se siente atraída por las luces que se mueven y que no saben bien qué son y se acercan. En las leyendas japonesas pues dice que las luces no son dañinas, y creo que eso es una coincidencia que existe en todas las historias del mundo que se refieren a estas luces. Las luces en sí mismas no son dañinas. El problema es quiénes hacen las luces, porque tanto en Japón, que son los kitsunes, los zorritos mágicos, como en otros lugares, que pueden ser pues ya sean las brujas o los duendes o quien quiera que produzca estas luces, sí pueden tener intenciones traviesas, porque esta es una característica de casi todos estos seres. Sí hay seres como el cholito de la suerte, que traen buena fortuna y son pacíficos y no te van a hacer daño, pero la mayoría de estos seres son traviesos. Les voy a contar también, bueno, que estos seres maravillosos, fantásticos, son muy caprichosos. Es difícil tenerlos contentos. Algunos de ellos, muchos de ellos, aceptan regalos. Y con los regalos, pues digamos que te pueden dar algunos dones, algunos favores, como cuidar tus milpas, cuidar tus cosechas. Pero en otras ocasiones no les importa que les des regalos. Y algunas veces, algunos de ellos pueden causar enfermedades de diferentes tipos, ¿no? Algunas más o menos, no solamente como el enduendamiento, que es como una especie de amnesia. También hay otras enfermedades. Y también me encontré a un yokai, que se llama Osogami. Y el Osogami es una especie de espíritu, porque aparentemente no tiene una forma.
Y son espíritus que transmiten la viruela. Pero son espíritus que son, aunque tienen esta capacidad de transmitir una enfermedad bastante grave, se pueden espantar muy fácil porque no les gustan los perros, ni las lechuzas, ni las vacas, ni el color rojo. Entonces la gente tiene talismanes para alejarlos. Y los talismanes tienen dibujos con todos estos animales. Y también se les pueden hacer ofrendas para pedirles que se alejen. Y en México también hay seres, sobre todo en la zona maya otra vez, porque en la zona maya hay muchísimos seres. Y está, por ejemplo, el pájaro mesajol, que es bastante feo el pobre. Dice, sus colores crepusculares, probablemente sumados a una capacidad mimética como la de los camaleones, han mantenido a mesajol alejado del escrutinio humano. Nunca lo ha visto nadie de cerca, solo de lejos. Los testigos afirman que sobrevuela las poblaciones en lo más profundo de las noches de luna llena, pero vuela de manera invertida, es decir, con el pecho hacia arriba. Y basta con que el pájaro mesajol emita su canto, que se trata de un lúgubre lamento, para que al día siguiente todos los niños de la comunidad amanezcan enfermos con diarrea y fiebre. Y pues bueno, les mando otra vez besos y abrazos para ustedes, para la radiodifusora y para Marta. Adiós. Muchísimas gracias a ti, Norma, por compartirnos tanto de toda la investigación que has hecho durante años sobre los seres fantásticos, no solo en México, sino en el resto del mundo. Y pues sí, en las diferentes tradiciones alrededor del mundo vamos a ver que estos seres fantásticos, como los yokai, están muy vinculados a las fuerzas naturales que configuran el cosmos. Pero no solo eso, sino que también representan muchas veces estas fuerzas, estos procesos que configuran nuestra psique. Se relacionan también con lo que Jung llamaba arquetipos. Los kitsunes o zorros, en la tradición japonesa, yo diría que son figuras anfibias que pueden habitar en dos mundos a la vez. Están en este mundo físico, natural, pero también habitan este otro mundo, esta otra dimensión sobrenatural, sutil, y transitan de un lado a otro. Son figuras ambiguas, mutables, inestables, que no es posible definir con una sola palabra. Los kitsunes son bufones, son aliados, son guías, pero también pueden meterte en problemas, especialmente si no los tratas bien o no sigues sus reglas. Una regla básica es que los seres humanos no debemos ver a los kitsunes desfilar por el bosque. ¿Y cómo podemos saber que están desfilando? Pues es muy fácil. Cuando llueve y hay sol y sale el arco iris, significa que hay una boda de zorros y que por lo tanto van a hacer una procesión. Entonces ya saben, hay que andar con mucho cuidado. Los seres fantásticos en general, no solo los kitsunes, tienen esta capacidad de transitar de una dimensión a otra, pero también de ubicarse en diferentes momentos del tiempo de forma simultánea. Son criaturas que habitan en umbrales, en las fronteras, y esto tiene sentido porque al fin de cuentas es donde suceden las cosas más interesantes. Lo mismo sucede al escribir. A veces es necesario olvidarse de los géneros y de las etiquetas y fijarse de lo que está sucediendo al margen. En nuestro siguiente bloque, dos de nuestras invitadas van a platicar sobre el haiku y de por qué cantar es recordar. ¿Has escuchado hablar de algún ser fantástico parecido a los cholitos de la suerte o a los kitsunes? Escríbenos al chat de WhatsApp 304-605-6253. Entre libros. Y pues sigamos hablando de estos géneros que se ubican en las fronteras, en los umbrales entre distintos lenguajes y poéticas. Un género que a mí siempre me ha parecido muy interesante es el haibun. El haibun es la mezcla de prosa con poesía. Por ejemplo, uno de los más famosos es el diario de viaje de Basho, titulado Sendaze Oku, en el que cada pasaje se divide en dos partes. La primera
Es una descripción en prosa de lo que sucedió durante la jornada de viaje, y la segunda un haiku que hace una síntesis de la descripción anterior. Aquí uno de los fragmentos que más me gustan. Como por ese camino son pocos los viajeros, los guardias nos observaron con desconfianza y nos detuvieron bastante tiempo. Ya había oscurecido cuando nos acercamos al monte Ohayama, de modo que, pasando cerca de la casa de un guardia, nos aproximamos y le pedimos albergue por la noche. Se desató un temporal y durante 3 días nos vimos obligados a quedarnos en esas ariscas soledades. Piojos y pulgas mean los caballos cerca de mi almohada. Como pueden ver, esa noche Matsuo Basho no la pasó muy bien, y los haikus pueden ser bastante irreverentes. Pero ahora tenemos desde Santiago de Chile a la querida María José Ferrada, que nos va a platicar un poquito más al respecto. María José Ferrada es periodista y escritora. Sus libros infantiles han sido publicados en Chile, España, Argentina, Colombia, Brasil, México, Italia, Japón e India. Ha sido galardonada con numerosos reconocimientos literarios, entre ellos el Premio Academia, Premio Municipal de Literatura de Santiago, Premio Mejor Novela del Círculo de Críticos de Arte, Premio Mejores Obras del Ministerio de las Culturas y el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños. Un dato curioso es que comenzó a escribir libros para niños gracias a su hermano menor. Cuando él tenía más o menos 3 años y ella 18, quiso hacerle algún regalo. Lo único que se le ocurrió, y que estaba dentro de su reducido presupuesto de adolescente, fue hacerle un libro. Hola, mi nombre es María José Ferrada, soy chilena y les voy a hablar hoy día de un tema que me apasiona mucho, que es la poesía japonesa, específicamente de los haiku. Les voy a leer uno para que después irle explicando un poco de qué se trata. Primera luna. El grillo sobrevive a la inundación. Ese es un haiku de un poeta que se llama Isa. Voy a leer otro. Bosque adentro, hachas de leñadores, pájaros carpinteros. Ese es un haiku de Buzón. Pelo una pera, gotas dulces caen del cuchillo. Es un poema de otro grande del haiku, un poeta que se llama Chiki. ¿Qué es el haiku? El haiku es este breve poema que, si pudiéramos definir en palabras sencillas, es como si fuera una foto que tomamos con palabras. En su origen japonés tiene en la mayoría de los casos 17 sílabas que se reparten en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. En las traducciones eso no se respeta mucho, así que yo lo que encuentro interesante de esta forma de escritura, o que puede ser interesante para nosotros como lectores o tal vez creadores de haikus, si en caso de que se entusiasmen y quieran ustedes hacer los suyos, es que son construcciones poéticas muy breves que nos permiten estar atentos al mundo, a lo que pasa a nuestro alrededor. Estos haiku, como no sé si pudieron notar cuando leí, tienen elementos de la naturaleza, tienen un marcado sentido de la estación. Los que yo leí específicamente fueron haikus de otoño. También hay haikus de primavera, de invierno, de verano. Y hay palabras que tiene el haiku que pertenecen a esa estación específica, y por eso se deja en esa categoría. Por ejemplo, en la primera luna tenemos al grillo que sobrevive a la inundación en el primer haiku. La inundación seguramente es propia de un lugar con otoño lluvioso. El siguiente teníamos bosque adentro, hachas de leñadores, pájaros carpinteros. Me imagino que hay una época del año en que los leñadores se encontrarán con los pájaros carpinteros, y para los japoneses debe ser el otoño. Entonces hay un elemento marcado de, como les decía, de estación. Si el poeta, por ejemplo, nombra la escarcha, es un elemento que aparece mucho en los haikus de invierno.
Si habla de la luciérnaga, sabemos que es como si fuera una captura de una imagen de verano. Las personas que hacen estos poemas en Japón se llaman haijin, que toman la escritura de estos poemas como si fuera un camino de aprendizaje de cómo funciona el mundo y de que también cómo nosotros funcionamos en él. El poeta es muy bonito porque desaparece en este poema. Lo importante es, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que utilizamos, primera luna, el grillo sobrevive a la inundación, el poeta no aparece. Lo que aparece es el grillo y la luna, y lo que hace el poeta es prestarnos de alguna manera sus ojos para captar ese momento que no se va a volver a repetir y que por lo tanto quedó capturado en el haiku, y lo que quedó capturado es cómo se mueve el mundo, en el fondo, cómo el mundo respira, cómo el mundo está lleno de estas escenas que son únicas y que tenemos la fortuna de estar ahí para ver. Son poemas muy, muy cortitos, no hay metáfora, no hay... la luna en ese poema solo quiere decir la luna. No hay... el grillo está ahí en su presencia de grillo, no quiere decir nada, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una belleza en que esté ahí siendo simplemente un grillo. Es una poesía que tiene que ver con las cosas pequeñas que están en nuestro jardín, en el bosque por el que algunos tienen la fortuna de caminar, los que viven en lugares más llenos de naturaleza, pero también, como vimos en el haiku de la pera, que estaba pelando una pera, también nos podemos encontrar con esa vida que hay en los frutos o en la propia casa, en ambientes urbanos. No necesariamente tienes que estar dentro de un bosque para poder hacer haiku. Dicen quienes escriben este tipo de poemas que más importante que leerlos o que quede bien es el momento en que tú ejecutas, en que tú escribes este poema. ¿Por qué? Porque hay una unión entre el que lo escribe y la imagen. Hay estar aquí en este momento, ahora, y es lo que nos permite encontrar la belleza en ese grillo y esa luna. Es una forma, yo creo, el haiku finalmente de celebración del mundo que respira y se mueve en estas pequeñas escenas en las que solo requieren de nuestra atención, un lápiz y un papel para capturarlas. Lo que captura el que hace haiku es un poco el movimiento y la vida del mundo en estas pequeñas, como si fueran pinceladas de poemas. Así que los invito no solo a leer haiku, sino también a hacer los propios, de acuerdo a su propio paisaje y lo que puedan encontrar en una caminata o desde su misma casa. Así que eso, espero que les haya entusiasmado esta forma de escritura y que se animen a hacer sus propios haiku. Les envío un abrazo desde Chile. Chao. Muchísimas gracias, María José, por acompañarnos. Siempre es un placer escucharte. Y pues ahora, transitando entre México y Argentina, nos acompaña Marta Mega, quien no solo nos va a contar un poco sobre su proceso como poeta, directora de teatro y cantante, sino que también nos va a compartir una grabación suya en vivo. Con ustedes, Desaparecides.
te pude encontrar y no te pude encontrar. Ya no, que hasta el viento quería, que hasta el viento quería tu nombre hacerme olvidar. No te pude encontrar y no te pude encontrar. Y anoche me subí al monte a buscarte, me subí al monte a buscarte. Marta Mega es escritora, actriz y directora de teatro. Estudió literatura dramática y teatro en la UNAM y es fundadora y directora artística de la compañía Sí o Sí Teatro. Estudió diplomados en experimentación artística y en periodismo de investigación. Es autora del libro de poemas Vergüenza y las obras de teatro Perimortem y El mar de veras. Ha trabajado como directora de escena y actriz para más de una decena de espectáculos. Es miembro del colectivo multidisciplinario Literal Sound Machine, toca la jarana primera y canta en la banda de son jarocho La Come Son. Dos datos curiosos es que cuando nadie la ve, traduce novelas de superhéroes y podría vivir comiendo solamente pastel de chocolate. La poesía nació siendo cantada. Antes de que pudiéramos articular un lenguaje con palabras, nos comunicábamos a través de melodías que podíamos hacer con el cuerpo y la voz. Mientras las mujeres estábamos en casa inventando la medicina, la gastronomía, la arquitectura, etcétera, etcétera. Y teníamos que enseñarnos cosas, teníamos que tratar de encontrar una herramienta que nos sirviera para poder fijar en la memoria de la especie humana el conocimiento que se había estado trabajando a lo largo de muchas generaciones. Y la mejor herramienta que encontramos fue la poesía y las canciones, por supuesto, ¿no? Que de ahí viene. La melodía de la voz, las melodías pegajosas son una cosa que es muy difícil de olvidar y que enseguida nos ayuda a traer a la memoria las palabras que están pegadas, ¿no? A ella. Las rimas, la métrica, las reiteraciones, todo eso es una forma de conservar pensamiento, ¿no? De conservar información de la especie. Y a mí me gusta mucho cada que trato la poesía o la música, tratarla desde ahí, de entender que es una herramienta para la conservación de la memoria, ¿no? De lo que nos hace humanos, pues que es, al final es el lenguaje, es la empatía, es el recuerdo, ¿no? En la noción de lo que otros hicieron antes de nosotros. Y también, por supuesto, lo lúdico y el juego. Entonces, siempre que tengo ganas de que algo se quede plasmado, ya sea el ánimo festivo que traigo o un dolor muy grande o un sentimiento muy arrollador, lo que hago es agarrar la jarana y tratar de convertirlo en una cancioncita. Muchísimas gracias a Marta Mega por todo lo que nos compartió. Y pues en el próximo bloque precisamente vamos a leer un cuento que tiene que ver justo con toda esta cuestión de la memoria, el anhelo y el tiempo. No importa si en el lugar en el que vives no hay estaciones. Observa todo lo que te rodea. Te invitamos a hacer tus propios haikus y compártelos al chat de WhatsApp 304-605-6253. Entre libros. Mar, océano, revuelo de escamas, borrasca de sal. Mi Japón no existe. ¿Cómo podría serlo si yo nací del otro lado del Pacífico? Me guste o no, me toca espiar a los kitsunes desde esta orilla y siempre va a haber un vacío, un espacio indefinido que no voy a poder llenar. Volver a visitar a estos seres fantásticos, reescribir mitos y leyendas que se han contado durante miles de años, significa para mí
habitar sueños de otros, es meterte a través de los silencios y buscar crear ahí una narrativa personal que no opaque el relato original, sino que lo exalte. Es quizá un ejercicio de reescritura. El reto es cómo contar estos relatos, estas leyendas, desde un sitio en el que mi voz sea auténtica, que no sea un remedo. Es un ejercicio interesante porque implica estudiar no solo las distintas versiones de cuentos o leyendas, por ejemplo, de los kitsunes que existen, sino el ecosistema entero en el que habitan. Y digo ecosistema porque justo estos relatos, estos seres fantásticos, estas leyendas, son también organismos vivos que mutan, evolucionan, se fusionan entre sí para generar nuevas criaturas y nuevas historias. Los seres fantásticos, los mitos, las leyendas tienen vida propia. El sueño de Akinosuke. El olor que se dice que es de hierba, pero que se sabe es de algo más. El chirrido de las cigarras en un mediodía de verano. Las oleadas de calor que cargan el aire de estática mientras se prueba una rebanada fría y húmeda de pepino. El anhelo, la risa de los amigos y el sake. Akinosuke se recargó en el tronco del cedro y cerró los ojos. El rumor de los insectos se fundió con las voces ahora lejanas de sus compañeros y se sumergió en un sueño profundo y blanco. Al abrir de nuevo los ojos se encontró a solas en medio del campo. No había rastro de sus amigos. Disgustado por haber dormido más de la cuenta, el joven se dirigió a casa. Bajando de la colina, escuchó una música extraña a sus espaldas. Al voltear, divisó una larga procesión que venía directo a él. A la cabeza marchaba un guerrero con un estandarte rojo. «El señor del Monte Orai te pide que te presentes en su corte», proclamó éste inclinándose ante Akinosuke, quien accedió gustoso a acompañarlos. Tal vez no recorrieron una gran distancia, pero la expectativa de lo que habría de encontrar llegando a su destino hizo que el joven perdiera la noción del tiempo y del espacio. El viaje pudo haber durado 1 hora o 1 año. Jardines interiores con hongos fluorescentes, estallados dentro de cristales gigantescos de cuarzo y un enjambre de damas con trajes de 12 mangas. Púrpura, amarillo, rojo ciruela, morado, azul, verde intenso, hilos de oro y plata. El esplendor del palacio era todavía mayor de lo que Akinosuke había imaginado, y en el centro de todo se encontraba un anciano vestido con un traje de seda oscura. La sencillez de su atuendo hacía del señor del Monte Orai una figura imponente. El joven se inclinó temeroso al verlo. Por primera vez se preguntó si había sido prudente acudir al llamado. «Es un honor recibirte en mi corte, Akinosuke. No tienes nada que temer. Mi hija te ha observado desde hace mucho. Ella es la que me suplicó que te trajera con nosotros. ¿La reconoces?» Akinosuke alzó la mirada. La princesa guardaba en una esquina rodeada por su séquito. El olor que se dice de hierba, pero que se sabe es de algo más. El anhelo, el canto de las cigarras y las tardes en las que al pasear a solas por el jardín sintió que alguien más iba a su lado. Los jóvenes se sonrieron de un extremo del salón al otro. «Mi hija quisiera casarse contigo, si así tú lo deseas», declaró el señor del Monte Orai. La boda se celebró esa misma noche. A la mañana siguiente, Akinosuke, que había sido nombrado gobernador, se dirigió junto con su esposa a su nuevo hogar. Después de una larga travesía, llegaron a una isla con montañas verde jade. Sus habitantes iban de un lado a otro sobre el dorso de cientos de grullas blancas. Desde el muelle, el joven contempló el paisaje y supo que sería feliz para siempre. Akinosuke y la princesa vivieron en la isla de las grullas durante más de 70 años. Sus hijos e hijas crecieron sanos y fuertes. Algunos se casaron, otros emigraron a otros archipiélagos. A veces, mientras su esposa dormía, Akinosuke se asomaba al balcón del palacio e intentaba descifrar qué era ese sonido que escuchaba detrás de todo lo que hacía o decía y que lo remitía a un mediodía de verano.
Una mañana, su esposa no pudo levantarse ya de la cama. Su piel se tornó translúcida y su cuerpo se fue consumiendo de afuera hacia adentro hasta que no quedó más que un cascarón quebradizo con su silueta. Fuera de sí, Akinosuke buscó a los mejores médicos de la región. Fue en vano. La princesa murió sin que nadie pudiera evitarlo. Su esposo encargó que se erigiera un monumento de porcelana sobre su tumba y, olvidándose de todo, pasó sus días paseándose por la playa en espera del momento en el que pudiera reunirse de nuevo con ella. Una mañana llegó un barco negro a la isla. A bordo venía el señor del Monte Orai. Akinosuke fue a recibirlo al muelle. El que su suegro continuara viéndose tal y como lo había hecho el día en que se conocieron lo llenó de amargura. «¿Sientes que te engañé, Akinosuke? ¿Acaso no fuiste feliz?», le preguntó el viejo mientras se alejaban del resto de la corte. «Fuimos muy felices, pero no se supone que deberíamos ser eternos. ¿No estamos acaso en la isla de las grullas?», se lamentó su yerno. «Aquellos que habitan en las montañas no se dan cuenta de que éstas caminan». «¿Y cómo es que eso debería consolarme, padre?», reclamó Akinosuke. «Todo cambia, aún en la isla de las grullas. ¿Crees que ser inmortal es permanecer detenido en un instante? Eso es la muerte. La eternidad es movimiento, un ciclo dentro de otro. Somos estrella, montaña, ave, insecto, humano. Y después volvemos a comenzar. Tu tiempo aquí ha terminado, Akinosuke. Tus hijos y nietos estarán bien cuidados, pero tú debes marcharte». «¿A dónde quieres que me vaya?», exclamó el hombre desesperado. «A casa», respondió el viejo sonriendo. Akinosuke subió al barco del señor del Monte Orai y zarpó justo al mediodía. Navegó durante varias semanas hasta llegar a un banco de niebla tan espeso que le era imposible ver más allá de la punta de su nariz. Parado en la cubierta, el hombre sintió de pronto que alguien lo elevaba por los aires y lo depositaba junto a un árbol. Akinosuke abrió los ojos y miró desconcertado al grupo que reía y comía a su alrededor. Tardó en comprender que eran las mismas personas con las que hace mucho tiempo había celebrado la llegada del verano. Escuchó el canto de las cigarras y descifró por fin de dónde provenía esa extraña vibración que había oído tantas veces desde el balcón de su palacio. «¿Cómo llegué aquí?», preguntó el joven con voz ronca. «Pero si no te has ido», exclamaron los otros. «Vino una procesión en mi búsqueda y me fui con ellos, me casé, me regresaron en un barco». «No debiste beber tanto, el sake te hace ver cosas», bromearon los demás soltando una carcajada. «¿No vino nadie?», insistió Akinosuke. «Lo único que vino fue una hormiga. Traía el cadáver de una mariposa amarilla, la metió bajo el árbol», dijo uno de sus amigos señalando el cedro. Akinosuke escarbó entre las raíces del árbol hasta dar con un hormiguero. No había rastro de la mariposa. Un poco más lejos, sin embargo, encontró un pedazo diminuto de porcelana. Debajo de éste había una hormiga muerta. Al mediodía, otra vida, un sueño entre la hierba. Y como hemos platicado a lo largo de este programa, de repente trabajar en las áreas grises, en esas zonas en las que se traslapan disciplinas y lenguajes, es interesante porque nos permite encontrar cosas que de otro modo pasarían desapercibidas. Hay muchas formas de hacer poesía, de contar historias. En lo personal me gusta trabajar con sonido porque precisamente el sonido tiene una cualidad fantasmagórica, es decir, nos permite evocar tiempos y espacios que no se encuentran físicamente aquí con nosotros. Nos abre todo un abanico, como dice Salomé Boguelín, de mundos posibles sonoros. Y pues para terminar con este bloque, les voy a compartir una pieza sonora que está inspirada en un libro que también me sirvió de referencia mientras estaba escribiendo Kitsune-bi. Se trata del libro de la almohada de Seisho Nagon, y esta pieza está inspirada en un pasaje que se titula Encontrarse con el amante, en el cual se va descubriendo, va describiendo todos esos sonidos que nos van anunciando la llegada de la mañana en diferentes estaciones del año. En invierno, cuando hace mucho frío y una está sepultada bajo la ropa de cama escuchando las amorosas palabras de su amante, es una delicia oír el sonoro gong del templo que parece salir del fondo de un pozo.
Los primeros cantos de las aves, que todavía ocultan sus cabezas bajo las alas, suenan extraños y en sordina. Luego los pájaros, uno tras otro, cantan respondiéndose. Placentero es yacer oyendo el sonido que se vuelve cada vez más nítido. La pieza que está inspirada en este pasaje y que van a escuchar ahora fue compuesta a partir de las grabaciones de grillos y abejas en distintas frecuencias. Así que relájense, cierren los ojos y escuchen. Y pues así llegamos al final de nuestro programa. Les mando un abrazo enorme desde la Ciudad de México, directo a Barranquilla, con todo un desfile de zorros. Antes de finalizar este programa de kitsunes, zorros y cholitos de la suerte, te invitamos a que nos compartas todo lo que hayas creado a partir de este programa. Puedes hacerlo al 304-605-6253. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos.